Hay un salmo en la Biblia que el mal no puede soportar. No es una idea simbólica ni una forma de hablar para emocionar, es una realidad que he visto repetirse durante años de acompañamiento espiritual, cuando la fe deja de ser teoría y entra en la vida concreta de una casa. He sido testigo de hogares donde el ambiente parecía pesado sin explicación, donde la paz se había ido sin hacer ruido, donde los conflictos aparecían sin motivo claro y la tranquilidad se rompía incluso en los momentos más simples. Y en medio de esas realidades he visto algo que siempre me llama la atención. Cuando una mujer de fe comienza a pronunciar la palabra de Dios con convicción, algo cambia en lo invisible antes de cambiar en lo visible. No estoy hablando de superstición ni de fórmulas. Estoy hablando de una oración viva, de la fuerza de la fe cuando deja de ser repetición automática y se convierte en autoridad espiritual consciente. Porque hay una diferencia profunda entre leer un salmo como quien lee un texto bonito y activarlo como quien declara una verdad que sostiene su vida. Esa diferencia es la misma que existe entre tener un objeto religioso olvidado en una esquina de la casa o usarlo como un recordatorio constante de la presencia de Dios en el día a día. Muchas personas rezan los salmos como si fueran palabras antiguas que acompañan la rutina. Los dicen en silencio, los escuchan de fondo, los repiten sin detenerse demasiado en lo que significan. Y eso ya es oración, sí, pero no es lo mismo que vivirlos. Es como tener una herramienta poderosa guardada en un cajón sin usarla, mientras se intenta resolver todo con las propias fuerzas. La fe no cambia cuando se acumula información. Cambia cuando se activa con intención, con presencia y con conciencia de lo que se está haciendo. Cuando una mujer comprende esto, su manera de orar cambia. Ya no se acerca a Dios como quien pide algo incierto, sino como quien reconoce una autoridad que ya le ha sido dada. Esa autoridad no nace del esfuerzo humano, sino del bautismo, de la gracia recibida, de la vida sacramental que la Iglesia transmite desde hace siglos. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con claridad cuando enseña que el bautizado participa de la misión de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Eso no es simbólico en un sentido vacío. Es una realidad espiritual que transforma la forma en que una persona ora dentro de su propio hogar. Y sin embargo, una de las estrategias más comunes del enemigo espiritual no es la confrontación directa, sino la insinuación constante de que esa oración no tiene efecto. La idea de que rezar no cambia nada, de que el tiempo invertido en la fe es inútil, de que Dios no escucha con atención. Esa sensación aparece de manera sutil, no como una voz clara, sino como un desgaste interior, como una pérdida de confianza en lo invisible. Y cuando esa duda se instala, la oración se debilita, no porque Dios haya cambiado, sino porque la persona deja de creer en la fuerza de lo que dice. Por eso es importante entender algo fundamental antes de hablar de los salmos. No estás orando desde una posición débil, no estás hablando al vacío. Cuando una persona bautizada ora, lo hace desde una identidad espiritual que la Iglesia reconoce como real. No es una simple petición, es una participación en la vida de Cristo, y esa conciencia cambia completamente la manera en que se pronuncian las palabras de la Escritura. El primer salmo que quiero presentarte es el Salmo 91. Y no lo digo como un texto más dentro de la Biblia, sino como una declaración de protección espiritual que la tradición cristiana ha reconocido durante siglos. Padres de la Iglesia como San Atanasio de Alejandría lo consideraban una oración de resguardo frente a la adversidad espiritual, y la Iglesia lo ha mantenido en la oración de la noche precisamente por su contenido de protección y confianza en Dios. Este salmo comienza con una frase que no es casual: el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. La palabra clave aquí no es visitar ni recordar, sino habitar. Habitar significa permanecer, establecerse, construir vida en ese lugar. No se trata de una relación ocasional con Dios, sino de una permanencia constante. Y esto tiene implicaciones concretas en la vida diaria, porque cuando una casa se abre a la presencia de Dios, no es sólo a través de ideas, sino a través de gestos visibles, una imagen sagrada en un espacio de la casa, una oración en familia,
un momento de silencio consciente, una bendición al comenzar el día. Todo eso no es decoración espiritual, es una forma de reconocer que ese hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar habitado también por la fe. Pero incluso esa presencia necesita ser renovada. No basta con haber creído una vez o haber rezado en algún momento importante del pasado. La fe, en la práctica, se sostiene con actos repetidos de confianza. Igual que una casa necesita ser cuidada constantemente, la vida espiritual también necesita ser reafirmada cada día, no porque Dios se aleje, sino porque el ser humano necesita recordar continuamente en quién ha puesto su confianza. Y aquí es donde muchas personas comienzan a experimentar una dificultad silenciosa. He visto mujeres de fe profunda, constantes en su vida espiritual, que sin embargo rezan sin sentirse seguras, como si sus palabras no tuvieran peso. Oran con devoción, pero con una especie de duda interior, como si estuvieran pidiendo permiso para creer en lo que dicen. Esa actitud no proviene de la falta de fe, sino del desgaste emocional acumulado, de experiencias difíciles, de años de oración sin ver cambios inmediatos. Recuerdo especialmente el caso de una mujer que vivía noches de angustia repetidas. Se despertaba siempre a la misma hora, con una sensación de presión interior difícil de explicar. Había acudido a médicos, había realizado estudios y físicamente no había nada que justificara lo que sentía. Sin embargo, la experiencia se repetía cada noche con la misma intensidad. Ella era una mujer fiel, constante en su práctica religiosa, rezaba el rosario, asistía a misa, mantenía una vida de oración, pero cuando hablamos descubrí algo importante. Su oración era silenciosa, casi íntima en exceso, como si no se atreviera a proclamar con firmeza lo que pedía. Su fe estaba presente, pero no expresada con autoridad. Le pregunté si alguna vez había recorrido su casa rezando el Salmo 91 en voz alta, declarando la palabra de Dios en cada espacio. Me miró con sorpresa, porque nunca había considerado que la oración pudiera tener esa dimensión activa dentro del hogar. Para ella rezar era algo que se hacía en un lugar fijo, en silencio, sin involucrar el entorno, y entonces comprendió algo que cambió su perspectiva. La oración no es solo interioridad, también es presencia. No es solo pensamiento, también es palabra pronunciada. Y cuando la palabra de Dios se pronuncia con fe en un espacio concreto, ese espacio se convierte en parte de esa oración. Lo que sucedió después no fue inmediato ni espectacular. No hubo cambios mágicos ni transformaciones instantáneas, pero sí comenzó un proceso gradual. Empezó a rezar con más conciencia, a caminar por su casa mientras oraba, a hacer de su hogar un lugar donde la fe no era solo privada, sino también declarada, y con el tiempo la experiencia de angustia comenzó a disminuir, no de forma repentina, sino de manera progresiva, como si el ambiente mismo se estuviera reorganizando lentamente. Porque la fe no siempre actúa con impacto inmediato. A veces actúa como el aire que entra en una habitación cerrada durante mucho tiempo. No cambia todo en un segundo, pero empieza a transformar lo que parecía estancado. Y aquí es donde el Salmo 91 cobra su sentido más profundo. No como una fórmula, no como un objeto de poder, sino como una declaración constante de confianza en Dios dentro de la vida real de una persona. Una forma de decir con palabras y con presencia que el hogar pertenece a Dios y que en ese espacio la fe no es teoría sino vida concreta. Esa comprensión es la que marca la diferencia entre una oración repetida y una oración vivida. Porque el Salmo 91 no cambia la realidad exterior de inmediato, pero sí cambia la manera en que una persona se posiciona dentro de esa realidad. Ya no se vive desde la inseguridad, sino desde la conciencia de estar bajo una protección que no depende del estado emocional del momento, sino de una promesa divina que ha sido proclamada y creída. Cuando una persona comienza a orar este salmo de forma consciente, no está intentando controlar lo que ocurre a su alrededor, está afirmando en quién ha puesto su confianza. Y esa afirmación, repetida con fe, tiene un efecto profundo en la vida interior. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser alimentada por el miedo constante. La oscuridad pierde peso cuando deja de ser interpretada como amenaza absoluta. Y el hogar empieza a ser vivido no como un espacio vulnerable,
sino como un lugar donde la presencia de Dios es reconocida y recordada cada día. Pero es importante no reducir esto a una interpretación superficial. La Iglesia nunca ha enseñado que la oración sea una herramienta de control mágico sobre la realidad. Lo que enseña es algo más profundo, que la oración transforma al que ora y desde esa transformación interior la manera de vivir cambia. Por eso los salmos no funcionan como fórmulas, sino como formas de alineación espiritual. No cambian a Dios, cambian la percepción del creyente, y eso ya es suficiente para alterar la forma en que se enfrenta la vida. En ese proceso, muchas personas descubren algo que antes no veían. Descubren que el miedo no desaparece porque las circunstancias externas cambien, sino porque la confianza interior se fortalece. Y cuando esa confianza se estabiliza, incluso las situaciones difíciles dejan de dominar emocionalmente a la persona. No desaparece el problema necesariamente, pero desaparece el dominio que el problema tenía sobre el corazón. Y es en ese punto donde la experiencia espiritual comienza a profundizarse hacia el segundo salmo, el Salmo 23. Este salmo es uno de los más conocidos de toda la Escritura, pero también uno de los más mal comprendidos. Se recita en funerales, se escucha en momentos de dolor, se asocia con consuelo y despedida. Sin embargo, su fuerza no está limitada a la tristeza, sino que abarca toda la vida espiritual como una declaración de guía, protección y compañía constante de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta frase, repetida tantas veces, puede perder su impacto si no se detiene uno a pensar en lo que realmente significa. No es una expresión de deseo, es una afirmación de dependencia total. Reconoce que la vida no está guiada únicamente por el esfuerzo humano, sino por una dirección superior que cuida, sostiene y orienta incluso en los momentos en que no se comprende el camino. La imagen del pastor no es accidental. En el contexto bíblico, el pastor no es un símbolo decorativo, sino una figura de cuidado constante, de vigilancia activa, de protección frente al peligro y de guía en terrenos inciertos. Decir que el Señor es pastor implica aceptar que la vida no es un recorrido solitario, sino un camino acompañado, y sin embargo, es en el versículo 4 donde este salmo adquiere una profundidad que muchas veces pasa desapercibida. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí no se niega la existencia del valle, no se niega el sufrimiento, no se niega la pérdida, no se niega el dolor. Lo que se afirma es la presencia de Dios dentro de ese valle. Esto es fundamental, porque rompe con la idea de una fe que evita el sufrimiento. La fe bíblica no promete ausencia de dolor, promete presencia en medio del dolor. No elimina el valle, pero impide que la persona lo atraviese en soledad, y esa diferencia es decisiva en la experiencia espiritual. Todos, en algún momento de la vida, atraviesan ese tipo de valle. Puede ser una pérdida familiar, una enfermedad inesperada, una crisis emocional profunda, una ruptura que deja vacío interior o simplemente una etapa donde todo parece perder sentido. En esos momentos la pregunta no es si el valle existe, sino cómo se atraviesa. El Salmo no promete que el camino será fácil, pero sí asegura que no será abandonado. Y esa certeza, cuando se interioriza, cambia la manera en que se vive la dificultad. El miedo pierde parte de su fuerza cuando deja de ser interpretado como ausencia de control total y se empieza a vivir como una etapa acompañada. El Salmo continúa con una imagen que también es profundamente significativa. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta frase no habla de un futuro ideal donde los problemas desaparecen antes de que ocurra el bien. Habla de una realidad donde la bendición de Dios no espera a que todo esté resuelto para manifestarse. La mesa simboliza abundancia, comunión y cuidado. No se presenta después de la batalla, sino en medio de la tensión. Esto enseña algo esencial sobre la vida espiritual. La presencia de Dios no es posterior al conflicto, es contemporánea al conflicto. Dios no aparece cuando todo está en orden, sino en medio del desorden. Y esto tiene una implicación muy concreta en la vida de fe. Muchas personas esperan que su vida se estabilice para volver a orar con tranquilidad, pero la espiritualidad cristiana enseña lo contrario. Es en medio de la inestabilidad donde la oración se vuelve más necesaria y más viva.
Por eso el Salmo 23 no es un texto de evasión, sino de permanencia. No invita a escapar de la realidad, sino a atravesarla con una conciencia diferente. Y cuando una persona comienza a rezarlo desde esa perspectiva, algo cambia en su interior. La sensación de abandono disminuye, no porque los problemas desaparezcan, sino porque deja de interpretarse la dificultad como ausencia de Dios. En ese contexto, la imagen del pastor adquiere un significado aún más profundo. No es solo guía, es compañía constante. No es solo dirección, es presencia continua. Y esa presencia, cuando se reconoce, transforma la manera en que se enfrenta cada día. A partir de aquí, la experiencia espiritual ya no se centra únicamente en la protección frente al mal, sino en la confianza en la guía de Dios a lo largo de todo el camino. Y es en ese punto donde el alma comienza a abrirse a una comprensión más amplia de la vida de oración, que no depende únicamente de momentos de crisis, sino de una relación constante que sostiene incluso en la rutina diaria. En ese punto, el Salmo 23 deja de ser solo un texto de consuelo y se convierte en una forma de mirar la vida completa desde otra perspectiva. Porque cuando una persona empieza a vivir con la conciencia de que no camina sola, incluso las situaciones más ordinarias adquieren un significado distinto. No se trata de dramatizar la vida, sino de comprender que lo cotidiano también está atravesado por lo espiritual. El trabajo, la familia, las decisiones pequeñas del día, los momentos de silencio, incluso el cansancio acumulado, todo eso deja de ser simplemente rutina y empieza a ser vivido como parte de un camino acompañado. Y eso no elimina las dificultades, pero sí cambia la forma en que pesan en el interior de la persona. El Salmo 23 también introduce una idea que muchas veces se pasa por alto, la de la mesa preparada en medio de la presencia de los problemas. No después, no cuando todo se resuelve, sino mientras las tensiones aún existen. Esto rompe completamente la lógica humana, porque nosotros solemos pensar que la paz llega cuando el conflicto termina. Sin embargo, la espiritualidad bíblica enseña que la paz puede coexistir con el conflicto cuando la presencia de Dios es reconocida en medio de él. Esto no es una teoría abstracta, es una experiencia que muchas personas descubren en su vida de fe, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio interior. La angustia ya no domina cada pensamiento y la preocupación ya no define cada decisión. Hay algo más profundo que sostiene incluso cuando lo externo sigue siendo incierto. Y es aquí donde el Salmo comienza a conectarse con una dimensión aún más profunda de la vida espiritual, que no es solo protección o guía, sino transformación interior. Porque la verdadera paz no consiste en la ausencia de conflicto, sino en la presencia de una confianza que permanece incluso cuando el conflicto sigue presente. A partir de esta comprensión, el tercer salmo que se introduce es el Salmo 27. Este salmo tiene un tono distinto, más directo, más afirmativo, casi desafiante. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? No es una frase pasiva, es una declaración de identidad espiritual. No pregunta por curiosidad, pregunta para confrontar el miedo. Este tipo de oración no nace de la comodidad, nace de la experiencia. No es alguien que habla desde la ausencia de problemas, sino desde la convicción de que incluso en medio de ellos hay una realidad superior que sostiene la vida. Por eso, este salmo no niega el temor, lo enfrenta. Cuando dice, ¿a quién temeré?, no está diciendo que el miedo no exista, sino que ya no tiene autoridad definitiva. El miedo puede aparecer, pero no gobierna. Puede sentirse, pero no decide. Y esa es una diferencia muy importante en la vida espiritual. El versículo central de este salmo dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí se revela algo profundo sobre la prioridad espiritual. No se trata de multiplicar peticiones, sino de simplificar el deseo interior hacia una sola dirección, permanecer en la presencia de Dios. Esto no significa abandonar la vida cotidiana, sino vivirla desde otra raíz. Habitar en la casa del Señor no es solo una imagen del templo físico, sino una forma de vida interior donde la persona permanece consciente de Dios incluso en medio de sus actividades diarias. Y esto cambia la manera en que se entiende la oración.
porque la oración deja de ser un momento aislado del día y comienza a convertirse en una actitud constante. No es solo lo que se dice, es cómo se vive, es la forma en que se interpreta cada situación desde la presencia de Dios. El Salmo 27 también introduce una idea de refugio, de seguridad interior, no porque el mundo externo se vuelva más seguro, sino porque el corazón encuentra un lugar donde no es arrastrado por el miedo constantemente. Y ese refugio no es una idea, es una experiencia espiritual que se fortalece con la práctica constante de la oración. Aquí es donde muchas personas comienzan a descubrir algo importante. La estabilidad interior no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la profundidad de la vida espiritual. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad y vivirla de manera completamente diferente, dependiendo de dónde tienen puesto su centro interior. Y es en ese contexto donde la oración comienza a adquirir una dimensión más contemplativa. Ya no se trata solo de pedir protección o ayuda, sino de permanecer, de estar, de sostener la presencia de Dios en la vida diaria sin interrupción. Este cambio no ocurre de manera inmediata. No es un salto emocional, es un proceso. Se construye con constancia, con repetición, con fidelidad, incluso en los días donde no se siente nada. Porque la vida espiritual no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la perseverancia en la fe. El Salmo 27 también invita a una forma de silencio interior. Contemplar la belleza del Señor no es una acción externa, es una disposición del alma. Es aprender a detenerse, a no llenar cada espacio de palabras, a permitir que la presencia de Dios actúe incluso cuando no se habla. Esto es algo que muchas personas descubren con el tiempo en su vida de oración, que no todo se resuelve hablando, que no todo se transforma pidiendo, que hay momentos en los que simplemente estar delante de Dios es suficiente, y cuando esto se integra en la vida espiritual, la percepción de la realidad comienza a cambiar. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el centro. El miedo no se elimina, pero pierde autoridad. Y la oración deja de ser una reacción a los problemas para convertirse en una forma de vivir constantemente conectado con Dios. Desde ahí el camino espiritual comienza a abrirse hacia una comprensión más profunda de la purificación interior, donde no solo importa lo que ocurre fuera, sino lo que necesita ser sanado dentro del corazón. En ese nivel de la vida espiritual, la oración deja de ser únicamente una respuesta a lo que sucede fuera y comienza a convertirse en un trabajo interior más profundo, donde el alma no solo busca protección o guía, sino también sanación, porque llega un punto en el que la persona comprende que no todo lo que perturba su vida viene del exterior, sino que también hay cargas internas que necesitan ser reconocidas, ordenadas y entregadas a Dios. Y es aquí donde el Salmo 51 entra con una fuerza completamente distinta a los anteriores. Ya no es un salmo de protección ni de confianza en medio del camino, sino un salmo de verdad interior. Un salmo que no se reza para pedir que cambien las circunstancias, sino para pedir que cambie el corazón. Este es el salmo que nace de la conciencia de la fragilidad humana. No desde el miedo, sino desde la honestidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No se apoya en méritos personales, no se basa en logros espirituales, sino en la misericordia de Dios como única esperanza real. Y esto es importante porque muchas veces las personas llegan a la oración cargando no solo problemas externos, sino también heridas internas que no han sido expresadas, resentimientos que se han acumulado con el tiempo, palabras que nunca se dijeron, perdones que nunca se dieron, dolores que quedaron guardados en silencio durante años. El Salmo 51 no ignora nada de eso. Al contrario, lo saca a la luz. Y cuando dice, crea en mí un corazón limpio, no está hablando de una mejora superficial, sino de una transformación profunda. No dice arregla lo que está roto, dice crea, como si fuera necesario comenzar de nuevo desde lo más profundo del ser. Esto revela algo fundamental de la vida espiritual. Hay momentos en los que no basta con mejorar hábitos o cambiar comportamientos, sino que es necesario pedirle a Dios una renovación interior completa. Porque hay heridas que no se resuelven solo con esfuerzo humano, sino con gracia. Y aquí es donde muchas personas descubren que una parte importante de su carga espiritual no proviene únicamente de lo que les ha ocurrido, sino de lo que han guardado dentro durante años sin liberarlo delante de Dios. El resentimiento,
la culpa, el dolor no expresado, el perdón que se ha retrasado demasiado tiempo. Esas realidades internas no siempre se ven, pero se sienten, y con el tiempo pueden afectar la forma en que se ora, la forma en que se vive la fe, e incluso la forma en que se percibe a Dios. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón se ha ido cerrando lentamente. El Salmo 51 actúa como una especie de apertura interior. No elimina el pasado, pero permite que sea entregado. No borra la historia, pero la pone en manos de Dios. Y eso cambia completamente la carga emocional que la persona lleva consigo. Aquí es donde la confesión sacramental adquiere un sentido profundamente coherente con este salmo, porque no se trata solo de recitar palabras, sino de vivir un proceso real de reconciliación. La confesión no es una formalidad, es un acto de liberación interior. Es el momento donde lo que estaba encerrado en el corazón se pronuncia, se reconoce y se entrega. Y cuando eso ocurre con sinceridad, algo se ordena dentro de la persona, que no siempre es inmediato en lo externo, pero sí profundo en lo interior. Es como si el peso invisible que se cargaba durante años comenzara a aflojarse lentamente. A partir de aquí, la vida espiritual no solo se entiende como protección o confianza, sino también como limpieza interior constante. Porque el corazón humano no es estático, necesita ser cuidado, revisado, sanado continuamente. Y el Salmo 51 se convierte en una herramienta de verdad, no para condenar, sino para liberar. Finalmente, el recorrido espiritual culmina con el Salmo 68, que introduce una dimensión completamente distinta, la afirmación de la victoria de Dios sobre todo lo que se opone al bien. Que se levante Dios y sean dispersados sus enemigos. Esta no es una declaración de violencia humana, sino de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todo lo que se opone a su voluntad. Este salmo no invita al miedo ni a la confrontación humana, sino a la confianza en que el mal no tiene la última palabra, que todo lo que parece oscuro, pesado o confuso está bajo una autoridad superior que ya ha sido establecida. Y esto es clave para comprender el conjunto de los 5 salmos. No funcionan de manera aislada, sino como un camino progresivo: protección, guía, presencia, purificación y victoria. Cada uno responde a una dimensión distinta de la vida espiritual, pero todos apuntan a una misma realidad: la presencia activa de Dios en la vida del creyente. Cuando una persona recorre este camino con fe, lo que cambia no es solo su entorno, sino su interior, la forma de ver la vida, la manera de enfrentar el dolor, la relación con el miedo. Todo comienza a reorganizarse desde una base espiritual más sólida. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la persona deja de enfrentarlos desde la soledad interior. Y eso, en la vida espiritual, es una transformación profunda. Al final, estos salmos no son fórmulas ni técnicas, son formas de oración que han acompañado a la Iglesia durante siglos, porque expresan algo esencial de la fe cristiana: que Dios no está lejos de la vida cotidiana, sino presente en ella, sosteniendo, guiando, purificando y fortaleciendo a quienes confían en Él con perseverancia.